Píldoras de Fe con la propia Yola. Hola amigos queridos, espero que se encuentren muy bien y dispuestos este maravilloso día a conocer de otro tema interesante que nos ayudará no solamente a no dejarnos confundir, sino a conocer un poquito más de nuestra fe. Recuerda que no podemos amar lo que no se conoce. El tema de hoy, mis queridos pildorianos, que estudiaremos es si Jesús tuvo hermanos o no tuvo hermanos. Los que dicen que Jesús tuvo hermanos se agarran de dos citas bíblicas muy parecidas que provienen del Evangelio. Una de ellas es Mateo capítulo 13 del 55 al 56, donde le nombran 4 hermanos a Jesús. Y la cita dice así: este es el hijo del carpintero y su madre es María. Es hermano de Santiago, José, Simón y Judas. También usan la cita de Marcos capítulo 3 versículo 32 que dice así: un día Jesús estaba predicando y los que estaban sentados alrededor de él le dijeron: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Mi querido amigo, si tú no estás preparado ni formado sobre este tema, lo más seguro es que si lees estas citas o alguien te las muestra, te confundirás. ¿Por qué? Porque el católico no se forma. Analicemos. Primero, la Biblia fue escrita en arameo o hebreo y en este caso, en estas lenguas, se usaba una sola palabra para expresar los distintos grados de parentesco cercano. Esta palabra es hermano o hermana. Así que cuando tú lees la Biblia y dice hermano, no necesariamente significa hermano hijo del mismo padre. Pudiera significar primo hermano, tío, sobrino, primo segundo, etc. Si nos fijamos en Génesis capítulo 13 versículo 8, Abraham llamaba a su sobrino Lot hermano. Igualmente en Génesis capítulo 14, del 14 al 16, Labán le dice hermano a su sobrino Jacob. Y si seguimos leyendo más adelante en el Antiguo Testamento, en el mismo Génesis, que es el libro más antiguo de todos, también Moisés nombró varias veces a Aarón como su hermano y era su primo hermano. Es decir, mi querido amigo, que la palabra hermano, que se refiere a distintos grados de parentesco, se utilizó desde el Antiguo Testamento, o sea, miles de años antes que naciera Jesucristo. Cuando nosotros nos referíamos a esta primera cita, si seguimos investigando, nos percataremos que los supuestos hermanos de Jesús, que fueron llamados Santiago, José, Simón y Judas en esa primera cita, eran primos hermanos de Jesús, porque eran hijos de María, la esposa de Alfeo Cleofás. María fue la hermana de la Virgen María, que la acompañó en los momentos más difíciles de su vida, que fue cuando vio morir a Jesucristo en la cruz. Ella formó parte de esas mujeres valientes que se quedaron con Jesús hasta lo último. También sucede más adelante que si seguimos escudriñando la Biblia, nos daremos cuenta que no solo se usa la palabra hermano en sentido estricto familiar, sino también se habla en sentido figurado. Fíjense, por ejemplo, que Jesucristo en el capítulo 20, el versículo 17, se refiere a los discípulos como mis hermanos. Ese es en San Juan. Y en la carta de los Hebreos de San Pablo, capítulo 2, versículo 11, se refiere a los redimidos por Cristo como los hermanos de Cristo. Dice así: todos los redimidos por Cristo son sus hermanos. Cristo es el primogénito de estos hermanos. Es decir, mi querido amigo, refiriéndose a hermanos con un sentido espiritual, no con un sentido de familia. Si seguimos investigando, nos daremos cuenta que esta palabra hermano en la Biblia aparece 160 veces en las cartas apostólicas, refiriéndose a hermano en sentido espiritual y no porque sean hijos de un mismo padre.
Es decir, se utiliza la palabra hermano en sentido figurado muchísimas veces. Complementando este análisis hermoso y profundizando sobre las costumbres de aquella época, también es bueno que sepan que era una maldición que una mujer se quedara sola. Por tanto, cuando Jesús ya veía que se acercaba el momento de la crucifixión, le encomendó a San Juan su madre. ¿Por qué él hizo esto? Si él hubiera tenido hermanos, él le hubiera encomendado su madre a sus hermanos. ¿No crees tú? Era lo más lógico, según las costumbres de esta época. Concluyendo entonces, mi querido amigo, no debemos dejarnos confundir con este tipo de argumento barato, además malintencionado, de que Jesús tuvo hermanos. Según esta explicación, Jesús no tuvo hermanos, y ya sabemos que cuando se nombran los hermanos de Jesús, se refiere a sus primos hermanos, a sus apóstoles o a cualquier persona que siga su ejemplo. Que Dios te cuide y que tengas un maravilloso día, mi querido hermano. Píldoras de fe con la propia Yola.